Los científicos vistos por el cine. A finales de 2021, Adam McKay estrenó su nueva película No miren arriba. Un poco menos atolondrada y caótica que sus comedias anteriores, esta película juega con la sátira para reflejar de manera muy precisa la forma en que muchos de nosotros nos comportamos en estos días. Campañas de desinformación, fake news, el ascenso del fascismo, el egocentrismo a tope, la falta de camaradería y colaboración. Pero en su anécdota, la de una pareja de científicos que en ese escenario quieren prevenir al mundo de su propia extinción, está justo eso, el retrato de cómo los científicos se comportan y cómo lidian o deben pelear con un mundo como ese. Muchos han dicho que ese retrato del científico contemporáneo es exagerado. Otros opinan que es certero y preciso. Y por eso es que decidimos hacer este episodio de Cine Garage. Vamos a analizar el retrato de los científicos en el cine, desde los más realistas hasta los científicos locos, pasando por la pareja de No miren arriba. Hacer este episodio requiere del punto de vista de la ciencia y por eso la invitada es Alejandra Ortiz Medrano, bióloga, divulgadora de la ciencia y doctora en ecología evolutiva, mitad del alma y corazón de Mandarax, nuestro podcast hermano y amiga de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ale Ortiz Medrano, no sabes qué gusto me da platicar nuevamente contigo, especialmente porque cada vez que vienes sube el rating del podcast Cine Garage. Bienvenida a nuestros micrófonos nuevamente. Gracias, yo también estoy muy contenta. Sí, siempre estoy contenta de hablar contigo, Eric. Bueno, ahí hemos ya, platicaremos más en el Cine Club, Cine Garage, ahora lo dejamos eso de lado. Vámonos de entrada ya de lleno con el podcast, porque creo que nos va a faltar tiempo. La representación de los científicos en el cine. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por tu propia descripción de cómo debería ser un científico o cómo es un científico? Le entramos a No miren arriba y vemos más o menos en qué sí acertaron, en qué no acertaron, porque tú me decías, la película no retrata nada mal ni la labor científica ni la manera como los científicos se están enfrentando a un mundo tan ridículo como el que estamos viviendo en estos momentos. Uh-huh. Y creo que ridículo es la palabra, Ale. No sé si estés de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Absurdo. Absurdo, sí. pero por completo. Pues, si quieres por ahí, porque, no sé, desde que yo vi No vienen arriba, siento que necesito terapia grupal. Y tal vez esto sea lo más cercano que tendré. Terapia grupal por lo que pasa es que es una sátira, entonces hablar de una película realista nos metería en problemas y ahí es donde está, yo creo, la primera falta de apreciación con la película. Mucha gente dice, no es una película realista. Y pues no, de entrada ninguna película es realista. Ese es el punto del cine, ¿no? Segundo, la sátira sirve justo para señalar puntos en el mundo en el que vivimos a través de una comedia muy ácida, muy incisiva, que es hacia donde está la sátira, en donde se exageran rasgos, momentos, situaciones de una manera muy dura y muy oscura, justo para señalar los errores y las faltas, en este caso, del mundo a nivel social, político, económico y científico. O sea, la sátira sirve, ¿no?, para señalar esos puntos y en consecuencia necesita salirse de la realidad para retratar la realidad. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si de entrada tomamos a No miren arriba como una sátira, no podemos decir que la película es poco realista, porque tiene que ser poco realista. Y que de hecho, o sea, con todo lo que estás diciendo, aún con todo lo que estás diciendo, a mí me parece muy realista. Claro. Mucho más realista que otras películas que tratan del desastre, ¿no? Del desastre en términos y que tiene que ver algo científico, o sea, Armageddon, Contagio, El día después de mañana, en fin, a las cuales no se les... es otra. Sí, a las cuales no se les criticó para nada que no fueran realistas, porque exacto, creo que lo que duele o incomoda, más bien, en No miren arriba sobre esto de que si es realista o no, es que sí lo es. Uh-huh. O sea, a mí me pareció muy realista,
Si viniera un meteorito acercándose a la Tierra, lo menos realista sería lo que pasa en Armageddon. Sí, que mandáramos a Bruce Willis a poner una bomba, ¿no? Sí, ajá, o sea, no pasaría esto. Sería algo mucho más cercano a lo que pasa en No miren arriba. Con Claro, toda la sátira, es decir, tampoco sería así tal cual, ¿no? Hay una burla, pero una burla que eso incomoda, porque es claro, muy cercana a lo que sí exactamente. pasaría. Lo cual nos habla del nivel de sátira que tenemos enfrente, es decir, es una sátira efectiva. Exacto. Exagera para que nos demos cuenta de qué estamos haciendo mal y en consecuencia, al verlo exagerado y al darnos cuenta que es real, incomoda y nos deja un poco fastidiados. Esa es la idea de la película. Justo esa es la idea de la película. Y lo hace muy bien. Y sí, creo que en la parte de la ciencia, lo hace súper bien. Para mí, hay cosas que se le pueden criticar también, creo, y Claro. también podemos hablar de esas. ¿Qué se le podría criticar, por ejemplo, a una película como esta para luego ir dando ejemplos de Ujú. otras? Sí, pues bueno, creo que otra vez, yo no se lo criticaría, o sea, yo no diría que es un punto malo para la película, porque de nuevo es una sátira y están retratando de cierta forma un cuento, una fábula. Em, pero la ciencia, y eso creo que sucede en casi todas las películas, de hecho ahorita no recuerdo ninguna que no sea así, no se retrata casi nunca a la comunidad científica, sino que son científicos de manera individual. Aquí, bueno, son Ujú. dos, ¿no? Pero igual, dos más o menos individuos. En la ciencia, en el mundo real, em, si bien sí hay así como personajes importantes y nombres más famosos que otros, en realidad el trabajo que se hace, los descubrimientos que se hacen son en comunidad y eso es lo Ujú. que los hace muy sólidos. Es decir, no es una persona descubriendo un cometa y diciendo, ay, aquí hay un problema, hice unos cálculos y háganme caso todos y no le hacen caso y no sé qué. O sea, como eso sí es muy cinematográfico. Ujú. Tal vez sí es una persona en el mundo real que descubriera un cometa, pero después un equipo de personas que van, revisan esos resultados, encuentran otras cosas que apoyan, hacen predicciones y en fin, hay toda una Encuentran cosas que comunidad. también están mal en la investigación, ¿no? Que es Encuentran justo cosas la que están idea. mal, se va modificando un poco, es decir, se va haciendo más sólido o no lo que se está proponiendo. En el caso Ujú. bueno, la sátira que hace No miren arriba, que es a la crisis climática, ¿no? Al cambio climático, pero que en realidad creo que se puede hacer a muchas cosas. O sea, yo lo relacioné Sí, más que con el cambio climático, con la pandemia. Así fue como me pegó exacto. a mí. Em, Sí. no son en el mundo real, no son personas individuales diciendo, ay, el planeta se está calentando. Miren, encontré en el registro de Hawái que esto está pasando. Ay, yo por acá encontré que la Antártica, ¿no? Y los hielos están derritiendo. Son grupos de personas y son muchísimas. Y cuando digo muchísimas, son todos los científicos climáticos. Es decir, hay Ujú. un consenso de cientos de personas, que son las En todo el cientos de mundo. personas en todo el mundo que se dedican a eso. Ujú. Em, Eso es lo que no hay en la película, que creo que es una diferencia importante, porque justo en problemas pues tan grandes y tan apremiantes Ujú. como la pandemia, otra vez, la crisis de la biodiversidad, el cambio climático, lo que tenemos son a prácticamente todos los científicos que se dedican a eso diciendo que hay un problema, no a Claro, dos, a quienes no les hacen caso. claro. O sea, es a toda la comunidad científica que no les están haciendo caso. Claro, ahora vámonos del otro lado para empezar a entrar más en materia con esta película y con otras. Lo que se hace en este caso, en No mires arriba, es una representación del trabajo de los científicos. Es decir, cinematográficamente hablando, para que nosotros entremos rápido a la historia, que es lo que le interesa a la película, lo que ocurre una vez hecho el descubrimiento, narrativamente hablando, cinematográficamente hablando y sabiendo que tienes que entrar a conversar con una audiencia que, sabes, no lleva ni 10 minutos con las luces apagadas, necesitas representar ese trabajo que tú estás diciendo en algo mucho más inmediato. Es decir, probablemente nos vamos a referir al cambio climático, pero vamos a convertir ese cambio climático o la pandemia o una epidemia X en un símbolo que en este caso es una amenaza que puede destruir la Tierra. ¿Cómo materializas ese símbolo?
es mucho más fácil decirle a la gente, imaginen que un asteroide viene a chocar contra la Tierra, ¿qué pasaría con los científicos alrededor? Es decir, es una herramienta narrativa, no es una idea de retratar al 100% el trabajo de la comunidad científica. Sí, totalmente de Me, acuerdo. me, medio se sugiere al principio, ¿no? La chica que está optando por el doctorado descubre al cometa, se apoya en su colega, le hablan a más personas, medio le hablan a otros científicos, unos en la iniciativa privada, que también existen, otros, ¿no? Trabajando con gobiernos, y a través de eso se nos representa cierto consenso. No se ahonda en eso, porque de nuevo, cinematográficamente hablando, eso no es muy atractivo. Y de nuevo, lo que la película está buscando es decir, ¿qué pasaría si alguien nos diera certeza de que esto es una amenaza real y todo mundo y nadie le hiciera caso? Esa es la idea de la película y estamos hablando de una representación. Y a través de esas representaciones hemos tenido este ejemplo y muchos otros. ¿En qué sí le dan a la película, Ale? Uy, en realidad, esto que dije como de la comunidad científica y que no está en la película, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo entiendo como recurso cinematográfico. No era como crítica, sino más bien para decir la realidad, sí. La realidad es peor. Yo lo decía para sí, complementar. Sí. Antes de que sí le dan bien, creo que otra como pequeña diferencia con la realidad es que el cometa realmente vino del espacio, ¿no? O sea, no hubo ningún humano involucrado en que el cometa llegara. Sí en no solucionarlo. Y en el caso del cambio climático, estamos un montón de humanos ahí metidos, en particular un grupo muy pequeño. Sí, pero en realidad todos somos parte del problema. Sí, pero no es que nos esté llegando así nomás del espacio y de repente, sino que se nos avisó. Somos nosotros mismos lo que lo hacemos. Ajá. Ahora, ¿qué sí la hacen bien? De verdad, muchas cosas bien. creo que lo que una de las que más que encuentro más acertada es que el Dr. Mindy, que es Leonardo DiCaprio, es muy éticamente cuestionable. Es decir, se va a un lado, se va a otro, de repente le gana la calentura, de repente le gana pues como estas ganas de poder mediático, de poder político. Después vuelve, ¿no? En fin, pero creo que eso es muy humano y muy común en la ciencia. Es decir, creo que en ese personaje están retratados muchos perfiles científicos que algunos, digo, se quedan en el lado de quienes están tratando de tapar el problema con un curita. Pero también está retratando a científicos que estaban de ese lado y que luego ya se movieron otra vez a querer ser parte de la solución. Creo que en muchas películas eso no se ve. O los científicos son súper interesados y malos, o son súper benevolentes buenos. Y, ¿no? Y solo quieren salvar al mundo y solo tienen intereses altruistas. Eso difícilmente se ve en cualquier persona. Y pues los científicos son personas también. Eso me pareció súper acertado. Hay otras... Perdón que te interrumpa, nada más para seguir defendiendo a la película, porque a partir de eso vamos a defender a otras películas. Otro señalamiento que se le ha hecho a No Miren Arriba es que el personaje se contradice, y es justo lo que estás diciendo, es un ser humano, los seres humanos nos contradecimos todo el tiempo, somos seres contradictorios por definición. Si un científico no se contradice, no puede ser científico. ¿Estoy diciendo algo correcto? Pues sí, no sé, o sea, digo, supongo que habrá científicos mega rectos y que nunca se contradigan éticamente hablando, pero contradecirse en la ciencia, pues sí pasa todo el tiempo. O sea, te equivocas. Es parte del proceso hasta donde sé. Te equivocas y corriges y con eso avanzas. De hecho, es esa forma en que se avanza en la ciencia. Y por supuesto que pasa. O sea, que de repente llegue así una super translacional y ofrezca un montón de dinero y pues acabas haciendo algo. Y luego te arrepientes y ya dices que no, en fin. creo que esa parte, y no sabía que se le estaba criticando por eso al personaje, o sea, por ser contradictorio. Sí. Se me hace que es una parte muy realista también. De ese y de muchos otros personajes, sean o no sean científicos, ¿no? Ajá. Porque ahora también, que es justo algo de lo que dice la película, ¿no? Estamos viviendo una etapa en donde la gente quiere satisfacerse todo el tiempo, que nunca se le contradiga, que todo llegue de manera inmediata, que todo llegue de manera recta,
que todo llegue lo más rápido posible, aunque haya que pagar por eso, que es la crítica que a mí más me gusta de la película, ¿no? La crítica al sistema consumista en el cual mucha gente está viviendo y que están justificando de manera gravísima desde mi punto de vista. Cuando viene una película que presenta matices como esta y como muchas otras, la gente se saca de onda y dice, no, pero si él es el bueno, ¿por qué está volteando para el otro lado si él tiene que ser el bueno? No, señoras y señores, los personajes interesantes son justo los que tienen matices, son justo los que explora una película, esta y otras, mostrándonos el lado oscuro, si lo quieren llamar así, y el lado luminoso, y ver qué pasa en medio. Creo que eso es un gran acierto de esta película en particular. Sí, yo también. Creo que otras cosas que son más bien como muy chiste local, tal vez, de los científicos, esas tal vez son las que más me gustaron en el sentido de que retratan bien a la ciencia. Em, por ejemplo, hay una parte al principio que me parece maravillosa en donde el doctor Mindy está haciendo los cálculos en el Ajá. pizarrón, que además la mano es de un doble, que sí es científico, Sí, 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 que eso sí. me parece genial. Para que sepa que escribir, ¿no? Exacto, para escribir bien las ecuaciones. Ajá. O sea, no se trata nomás de poner X, Y y Sí, cuadrados sí, y sí. Y raíces. O sea, triangulitos, ajá. hay que escribir algo que tenga sentido, Sí. científicamente hablando. Y, y en algún momento como que se para y dice, es que, perdón, no había, dice algo así como, no había hecho estos cálculos desde que estaba en la licenciatura. Eso es típico, así. Eso es típico. ¿Qué más? Bueno, que en los medios el asesor, ¿no? Que es el doctor Mindy, el que está asesorando la tesis de doctorado de Jennifer Lawrence, Ujú, ujú, siendo ella la que descubrió y el cometa lleva su nombre, pero a él se le da mucha más visibilidad y se le reconoce como la persona que hizo ese descubrimiento. Creo que también es súper común. Es decir, que no nada más porque uno sea hombre y otro mujer, que creo que sí contribuye, sino por esta relación de poder ujú, entre que uno ya es doctor y además es el asesor y es el que tiene un puesto en la universidad y ella es solo una ujú. estudiante. Un Em, aspirante, ¿no? ajá. Entonces, creo que eso también es muy típico y hay muchos casos en que incluso se le ha dado premios Nobel a quienes eran jefes de Al asesor. laboratorio, exacto, en vez de a las personas que estaban haciendo los descubrimientos y trabajos. Más allá del premio Nobel y de que haya un reconocimiento, en este caso no merecido a quien asesora a alguien que hace el descubrimiento, centrándonos en el golpe en los medios de comunicación, ¿no? La televisión convoca a estos dos científicos y por muchísimas razones nos enfocamos en él antes que en ella. Esta verticalidad está bien mantenerla en ese tipo de situaciones. Evidentemente, a la hora de dar un premio, pues debería darse el premio a quien descubre cualquier cosa o desarrolla cualquier cosa y no a quien la asesora, creo yo. Pero a nivel mediático está bien decir, miren, este es el señor que está asesorando a esta chava, entre los dos encontraron a este cometa, pero vamos a platicar con él, que es quien de alguna forma valida el trabajo de esta otra chica. Está bien esa verticalidad en el aspecto de los medios de comunicación o en la forma como se comunica la ciencia, Ujú. o también hay que romperla. Sí, yo creo que en la parte mediática es un poco más complejo cómo se hace el asunto, porque algo que también se ve en la película es que no necesariamente los científicos saben comunicar bien a todos los medios sus descubrimientos. Y lo hemos Eh, visto en los últimos 2 años, ¿no? sí. Bueno, yo creo Lo que hemos vivido siempre, en sí, carne propia en todo el mundo. sí. Y una parte también muy chistosa es cuando le dicen al doctor Mindy, oye, pero la próxima vez sí menos matemáticas. Y que él Sí, dice así como, pero todo es todo es matemáticas. matemática. Es muy chistoso eso. Y sí es así, pero bueno, digo, en esta parte mediática es más compleja porque creo que hay veces que ni siquiera son los científicos quienes son los más adecuados para comunicar, a menos que Ok. tengan las habilidades para hacerlo bien, que en muchos casos no es así. Ujú. Ahí es entonces una cosa, una situación que al menos en México creo que no tiene muy buena solución, en otros países sí, que es que generalmente se convoca. Las universidades tienen, por ejemplo, departamentos de comunicación con personas expertas en comunicación, que son quienes atienden a los medios y pueden explicar a ese nivel lo que están encontrando los científicos que encontraron las Ujú. cosas. Em,
En México, pues sí hay departamentos de comunicación, creo que no siempre se les contactan, no todas las universidades o los institutos tienen eso, y muchas veces se toma, pues, a los comunicadores de la ciencia o periodistas de ciencia como de segunda clase para hacer este tipo de explicaciones, cuando muchas veces son las mejores personas para hacerlo. Digo, dependiendo de qué Ok. tema sea y en qué esté especializado la persona que está comunicando. Em, pero sí, no necesariamente son los científicos quienes tienen que ir a hacer esos anuncios porque, pues, muchas veces no tienen esas habilidades para comunicar. Claro, es ahí donde entra el papel del divulgador científico, que en este caso, pues, eres tú eres divulgadora científica. ¿En qué parte de este esquema están los divulgadores de la ciencia? Yo creo que en esa de la que estamos hablando, o sea, en cómo O sea, deberían comunicar, haberte llamado a ti al programa de Kate Blanchett. no sé si a mí, porque para mí sería muy difícil explicar eso, ¿no? Porque todas las cosas que tienen que ver con física no se me dan tan bien. Pero le podrían haber llamado a, digo, en la película es algo muy urgente, ¿no? Como que pasa de Claro, un día a claro. otro, no hay el Ajá. proceso suficiente para que haya esa, ¿no? Esa comunicación con quien pudiera ser la persona adecuada del departamento de comunicación. Pero tendría que haber sido esa persona, o sea, la persona Ujú. del departamento de comunicación de la universidad donde están ellos. Con los dos científicos al lado, de Podría manera ser, ideal, claro, sí. ¿no? Ajá. O esta misma persona, que eso también pasa mucho. Estas personas dedicadas a la comunicación son quienes entrevistan a los científicos, porque también algo que pasa mucho, y eso también creo que lo hemos visto muchísimo en los últimos 2 años, es que los medios de comunicación en general no están especializados en qué preguntas hacerle a un científico o qué Ujú. preguntas de ciencia hacer. Entonces terminan haciendo preguntas muy vagas, muy amplias, donde no se le está sacando el jugo o la importancia o lo que se necesita a la persona que están entrevistando. ¿Qué es lo que pasa también en la película, no? O sea, la primera vez que llegan Mindy y su colega al programa, les dicen: "Ay, ustedes hicieron un descubrimiento, ¿verdad? Qué bueno, a mí me gusta Ujú. siempre que la ciencia tenga su espacio", un espacio que suele estar al final de los programas de revista, que ya de Sí. entrada es un problema, ¿no? Porque en el programa de revista pasas del escándalo de la youtuber como ocurre en la película, al descubrimiento de algo tremendamente dañino para el planeta entero, ya ni siquiera para la humanidad. Eso también está en la película. O sea, yo que estoy del lado de la comunicación, ¿no? De la comunicación más banal, yo solo estudié comunicación, yo no soy científico, le llaman ciencia social, yo también ya tengo mis dudas al respecto. De hecho, los científicos que tienen que ver con matemáticas no califican como ciencia a las Ujú. humanidades, ¿no? Eso es otro tema. Pero ocurre eso, desde los medios de comunicación no hay, ya no digamos la preparación, el interés, no Sí. se le da el nivel al papel de la ciencia en nuestras vidas lo suficientemente pesado para darle un lugar central, incluso en los programas de revista, que yo insisto, debería haber Sí. programas especializados de ciencia todos los días o por lo menos todas las semanas en los medios de comunicación. Y es muy común que pasa como en la película, que tienes 5 minutos, o sea, que se les dan cinco Ujú, minutos, entonces de ujú. verdad las preguntas tienen que estar muy bien hechas para que en esos 5 minutos los científicos o científicas digan lo importante. Y generalmente la primera pregunta es, bueno, cuéntanos, ¿qué Sí. pasó? Y entonces ahí, ¿no? Justo el doctor Mindy empieza a divagar muchísimo porque la pregunta invita a la divagación. Sí, Por eso es importante saber hacer las preguntas, o sea, que haya alguien especializado en hacerle preguntas a un científico para un público general. eso o que el periodista éticamente se prepare antes de hacer sus Bueno, y entrevistas, que es claro que algo se tiene que preparar antes para hacer por esas preguntas bien. exacto, que es Sí. algo que te lo digo yo, que estoy de este lado, cada vez se hace menos. La gente no prepara sus entrevistas. Tengan que hablar con la youtuber de moda o tengan que hablar con el doctor Mindy. Cada vez menos la gente dice: "Ah, voy a entrevistar a fulano". Okey, sí, ¿no? Chavo, chava, investiga, tienes que saber quién es, con quién está trabajando, qué viene a decir, por qué, ¿no? De dónde salió, con quién va a venir. O sea, ese trabajo se tiene que hacer. Ser comunicador no es sentarse enfrente de un micrófono. Exacto. Esa parte me gusta mucho de la película. El retrato de los medios de comunicación, que también los hace Pomada, me gusta mucho, porque justo así estamos operando ahora. Sí, de acuerdo. Y además, la parte que también me encontré terrorífica y muy realista, pues es esta unión tan cercana entre la política y los medios Sí, y
los ricos. Sí, sí. O sea, como Esos esa, son los Illuminati, ¿no? sí, como esa triada de poder Ujú, en donde el poder ejecutivo es el que tiene menos poder. sí. Creo que eso también es algo que está muy bien retratado. Y que no se está viendo. Yo les digo, pongan el ojo en eso, ¿no? En este triángulo de poder entre los grandes capitales, las cúpulas políticas y los medios de comunicación, ¿no? Nada más revisen cualquier periódico de cualquier país, porque esto Exacto. no es cuestión de un solo país, ya es desafortunadamente un fenómeno mundial. www.patreon.com/cinegarage. Si ustedes van a esta liga y se suscriben al sistema Patreon de Cinegarage, se convierten en automático en dueños, productores y sobre todo participantes de estos podcasts y apoyarán el desarrollo y la ampliación del proyecto Cine Garage. Ahí encontrarán contenido exclusivo, cobertura de festivales, tendrán material antes que todos los demás de todo lo que se genere en Cine Garage y muchos otros beneficios que ya estamos desarrollando para ustedes, como el Cineclub Cine Garage. En esta ocasión quiero agradecer enormemente las aportaciones, el apoyo y el espíritu de Betty, Luis F., Odessa Curiel, Jesús Sael, Cristina Serna, Rosalinda Ortiz, Ernesto Rizo, Héctor As, José Carlos Sierra Reveles, Mauricio Ibáñez, Diana Sáenz, Rodrigo Solé, Javier Guadarrama, Luis Daniel, Mauricio Cruz Villa. A ustedes y a todos y todas las demás, millones de gracias. Suscríbanse, entren al proyecto, disfruten de contenido exclusivo solo para la gente que se suscriba en www.patreon.com/cinegarage. Antes de pasar a otras películas, Ale, ¿algo más sobre este pobre dueto de científicos que nos presentan en No Miren Arriba, que al final te provocan una mezcla entre admiración y un poco de sentimiento, Sí, ¿no? de Porque pena. Ajá. todos hemos ignorado alguna vez a un científico, todos, absolutamente todos. Sí. Pues otra cosa que se me hizo así un como buen detalle. Yo vi la película con mi suegra y entonces casi que la primera escena sale la científica Jennifer Lawrence fumando Ujú. marihuana. Este, Ajá. y mi suegra fue como, no, o sea, como que ya, primera escena, a esa científica no tiene credibilidad porque fuma Sí, marihuana, porque ¿no? fuma Ajá. marihuana. Cuando para mí era al revés, wow, a esta le voy a creer todo. Creo que eso también me pareció un buen detalle, o sea, retratar que pues, los científicos, algunos, como algunas personas de cualquier profesión, fuman Ujú, marihuana y no pasa nada. exactamente, ¿no? Y se emborracharán un día y tampoco pasa nada, ¿no? Y Sí, se comerán su bistec siendo vegetarianos un día cada 7 años y tampoco exacto. debería pasar nada, Ajá. ¿no? Sí, sí. Ese pequeñillo detalle me gustó. Muy bien. Pues vamos a parar aquí esta parte del podcast. Vamos con otras películas, ¿te parece? Sí. ¿Qué otras películas te gustaría mencionar que tienen retratos de científicos? Yo hice una pequeña lista que te mandé, no sé si te interesó, no sé si no te interesó, porque evidentemente hay retratos que también van a la sátira, hay retratos que están muy metidos en el cine de ciencia ficción, hay retratos que incluso llegan a rozar el cine de horror, y hay otros que retratan científicos escritos por científicos como Contacto de Robert Ujú. Zemeckis. No sé si te gustaría mencionar alguna de esas, si revisaste tú alguna otra película por tu lado. Me decías que habías revisado un texto sobre el retrato de los científicos en el cine. Sí. Si quieres, vayamos platicando como en lo general y vas sacando así Ujú. películas de la lista o de otras. Venga, Ujú. venga. En esto que estuve leyendo de cómo se retrata la ciencia en el cine, algo que me pareció muy interesante es que generalmente se toma al cine o a las representaciones populares en general, no nada más al cine, o sea, libros, televisión, etcétera, como un reflejo del mundo. Ujú. Y pues sí, de cierta forma, obviamente es así, ¿no? Pero estas representaciones a pesar de ser un reflejo, o sea, o que en parte sean un reflejo del mundo, también contribuyen muchísimo a cómo el mundo ve a ciertos sectores sociales, por ejemplo. Claro, Este, claro.
Sobre todo si son sectores sociales a los que tú como espectador no tienes mucho acceso, o sea, no convives mucho con ellos. Es decir, en el caso de la ciencia, si no eres científico o si tus papás no son, o sea, si no conoces científicos, lo cual es el caso, pues de la mayoría de la gente, porque somos pocos. Em, Ujú. entonces, en esos casos, como la representación que se hace en el cine contribuye a la idea que se tiene de los científicos, Claro. alejada de lo que realmente son esos científicos. Que es, y que bueno, entonces esa idea ha ido cambiando y es muy interesante ver cómo la representación de la ciencia en el cine ha ido cambiando la perspectiva que tiene el público general, la percepción que tiene el público general sobre la ciencia. O Entonces, sea que poco a poco nos hemos ido acercando más a la ciencia y a los científicos reales y los hemos bajado de esta fantasía en donde, por ejemplo, los tenía este científico loco de Metrópolis, ¿no? Que era el hombre aislado, que evidentemente trabaja con una cúpula económica. Fíjate qué curioso, desde Metrópolis de Fritz Lang nos decían, este científico que está loco sirve a un gran capital que al mismo tiempo tiene un poder político, ¿no? Pero es el retrato de un científico que está encerrado, que vive en un lugar oscuro, que tiene un laboratorio aparte, ¿no? Y que evidentemente podría llegar a ser tentado por el mal para operar a favor del mal. Y conforme hemos ido acercándonos a la imagen, a la imagen del científico real, esa idea la hemos ido desechando. Cada vez hay menos científicos locos en el cine, ¿va por ahí? exactamente va por ahí. Y justo el de Metrópolis es como un arquetipo de lo que estás diciendo. Ujú. O sea, el Claro, científico, Rodwang se llama. ajá, el científico que trabaja solo, es decir, que no está en la academia, que Ujú. está, que tiene solamente sus intereses metidos ahí y además sus intereses son muy egoístas y tienen que ver muchas veces con una curiosidad, pero como una curiosidad malsana. Es decir, ¿qué No hay comunidad pasaría? científica. No hay comunidad científica, además, como, ¿qué pasaría si hago esto nomás por ver que lo puedo hacer? ¿No? Sin que es, tomar en que es cuenta. justo, es justo la idea del cien pies humano, ¿no? Ajá, De Josh efectivamente, Hader, es ese que es mismo. de ¿qué pasaría si? ¿Se puede o no se puede? Sí, Yo soy un fregón y van a ver cómo voy a conectar a 6 personas, unas con las otras, para hacer un cien pies humano. No hay ningún beneficio, no va a ganar nada, nadie va a favorecerse de eso más que su propio ego. sí. Un poquito también como Frankenstein. Ujú. Frankenstein en la película, ¿no? No en el libro. No en Pero el es, libro es otra sí, cosa, sí. pero es esa idea, o sea, de que voy a hacer esto nomás para ver si puedo. Ujú. Este, eh, y que se correlaciona mucho con películas de terror. En Claro. esto que leí, ¿no? Habían analizado más de 200 películas en donde salen científicos y el 40% eran de género terror. Sí. O por lo menos están orillados al terror, ¿no? Ujú, Este, yo rescataría por ahí una que no es necesariamente de terror, pero que tiene su toque, La Mosca, ¿no? sí, Donde Jeff Goldblum interpreta a Seth Brundle, una película en donde el científico tiene un interés real, ¿no? Hay una finalidad que podría beneficiar en muchos sentidos a la humanidad, pero cuando el ego le gana es cuando todo se le desbarata. Esa película está como a la mitad. exacto, pero es esa misma idea, ¿no? Más o menos, Ujú. sigue por ahí. Y al parecer, como que la tendencia ha ido cambiando en las últimas décadas, gracias a mi película favorita, Jurassic Park. O bueno, Ea. esta es la que mete como un parteaguas. Que digo, ahí también no es que haya un científico loco, ¿no? Pero hay un magnate loco que hace uso de la Claro, ciencia. ajá, Este, pero los científicos son retratados de una forma distinta y además no se está jugando, o sea, lo que se está experimentando sí es con la vida, pero la vida de dinosaurios, no con la ujú. vida humana, que Es con la justo, vida de seres ya extintos. ajá, y en muchas de estas películas de terror, o sea, de científico loco, película de terror que es muy malo, pues casi siempre su intención tiene que ver algo con modificar la vida humana, o sea, otra vez Frankenstein, o sea, con hacer vida, ¿no? Exacto, Ujú. que es justo lo que te quería preguntar, ¿cuál sería desde el punto de vista de la ciencia, en lo cinematográfico? Viene siendo prácticamente lo mismo, por eso te lo pregunto. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuál sería la diferencia entre Víctor Frankenstein en el cine y los científicos de Jurassic Park? Ujú. Los científicos, los dos paleontólogos, ¿no?
Por ejemplo, exacto. los que O llegan. incluso los que trabajan con este empresario que Sí. dice a través del DNA de un mosquito vamos a recrear seres que ya no existen. Éticamente me imagino que habrá una diferencia, más Pues allá de que se sí, trabaje con claro. humanos o no. Bueno, creo que esa es la mayor diferencia. Este, creo que también en el contexto, por ejemplo, de Jurassic Park, de la ciencia que se hace en Jurassic Park, y que eso me parece un acierto, sí lo están haciendo en comunidad, a pesar de que sea privado, que eso creo que Ujú, también es algo común en las películas, que cuando los científicos son malos, pertenecen a la industria privada o claro. pertenecen a su propio interés y es su laboratorio en su sótano, o Sí. lo cual dudo que exista. Ojalá, ¿no? Yo no quiero ver el día que en un circo de esos que van dando vueltas por el mundo nos digan, ahora sí, el verdadero cien pies humano. Sería rarísimo que un científico tuviera un laboratorio en su sótano. Es decir, lo más cercano a eso creo que es Elon Musk y no es un sótano, ¿no? Eso es, No, y ni pero siquiera a ver, Elon Musk está a nada del Lex Luthor, o sea, son Elon Musk, prácticamente hermanos, sí, sus inquietudes son tan, sabes, megalomaníacas de ambos que a mí me dan miedo y me da un poco de terror que a través de haber blanqueado la idea del científico que lo puede todo simplemente porque tiene dinero, estemos aceptando figuras que desde mi punto de vista, no conozco la tuya, sean tan cuestionables como la de Elon Musk. sí. Yo también siento que Elon Musk es como nuestro Lex Luthor de la realidad. Yo le quitaría el cómo. Hola Y Elon, sé que nos escuchas. ahí creo que viene otra vez esta parte de la comunidad científica, que en la ciencia en general, pues se hace en comunidad, que además es una comunidad mundial. Digo, sí, Ujú. obviamente hay grupos más regionales, etcétera, pero en realidad la ciencia, o sea, se hace a nivel mundial y con quien te Y con comunicas. códigos de ética. Sí, algunos implícitos, muchos implícitos, ¿no? Otros más explícitos. Em, Elon Musk no pertenece a la comunidad científica. Es decir, Exacto. puede estar haciendo ciencia y tecnología. De hecho, lo que él está haciendo es tecnología y bueno, para hacer tecnología necesita ciencia. Pero Ujú. básicamente sus empresas y sus propósitos son tecnológicos. No pertenece a la comunidad científica en el sentido de no está publicando sus investigaciones, no está dentro de un contexto de colaboración, ¿no? De colaboración más allá de su propia empresa, pues. Es decir, no está colaborando con universidades a gran escala. Es Pero, decir, pero sabe que cuando le dé al clavo en algo, va a poder venderle eso al mejor postor, porque claro, como él no tiene un código de ética, quien le pague más, así sea Corea del Norte, se va a llevar cualquier cosa que el señor Musk acabe desarrollando a través de la utilización de científicos que trabajan bajo su nómina. Va sí, por ahí también, ¿no? sí, sí, pues es business, ¿no? Su business. Exacto. Que eso también, pues, es como un tema complejo en la ciencia, que creo que muchas veces en las películas eso también es como una cosa de, científico malo es porque quiere dinero. Ujú. Y bueno, sí hay muchos científicos que quieren dinero porque las personas necesitamos dinero para vivir. Claro, claro. O sea, no me parece que haya algo Hay que pagar los limones del agua, sí, ¿no? no creo que haya algo intrínsecamente malo en querer hacer un negocio, por ejemplo, No. de tus descubrimientos. Y bueno, por ejemplo, no sé, yo creo que uno de los científicos que se han hecho más ricos en la historia es el que inventó el PCR. Y por cada PCR que se hace en el mundo, le dan un dinero. Ujú, Y bueno, gracias a eso tenemos pruebas de COVID ahorita y un montón de cosas más, ¿no? O sea, esto claro. es de hace varias décadas, este descubrimiento. Em, no creo que eso tenga nada de malo, pues, En sí, no. en sí, exacto, intrínsecamente. Pero creo que es tan complejo en la realidad esa relación entre la industria privada, la academia, la ciencia, lo público, em, es difícil, muy difícil de explicar, bueno, y de retratar en una película, porque también hay conflictos que no están asociados con el dinero. Por ejemplo, cuando la ciencia está apoyada económicamente por el gobierno, que es como Ujú, ocurre prácticamente en todo nuestro país. O sea, en nuestro país casi toda la ciencia se hace con recursos públicos. Y ahí también hay un montón de preguntas éticas puntiagudas, como por ejemplo, bueno, si entonces está hecha con recursos públicos,
¿tendrían que hacer los científicos la ciencia que ellos quisieran o la ciencia que la gente que ponemos los impuestos queremos? ¿Cómo se decide o lo eso? que le conviene a la gente, cualquier cosa que eso signifique. Exacto. O sea, como muchas críticas que se le hacen al CONACYT y que yo no tengo una respuesta fácil, pues solo voy a plantear ahí como la bombita, es que el CONACYT pues se está inclinando a que los recursos que vengan del CONACYT pues sean aplicados específicamente a la solución de problemas que tiene el país. Claro. Lo cual le quitaría libertad de elección de qué ciencia hacer a los científicos. Pues Claro. eso es verdad, pero pues también es verdad que es un recurso público. Sí, es mucho más complejo, Es muy complejo. nuevo, de lo Sí. que nos han planteado los medios de comunicación, de ¿estás a favor o en contra? No, a ver, la pregunta es muy compleja, la respuesta debe ser mucho más compleja y la solución, nos tiene que llevar décadas Sí. en alcanzarla. Y justo por eso, por esta complejidad de el científico al servicio del capital, el científico que trabaja en comunidad y los cuestionamientos o cómo se comunica eso al exterior, creo que es justo donde está el acierto de Jurassic Park, porque ahí tenemos las tres vértices de este triángulo, ¿no? Los científicos que trabajan para el empresario loco, los que llegan a ver cómo está funcionando eso desde fuera, como para tratar de ver los puntos a favor y en contra, y el papel de, fíjate, Jeff Goldblum, ¿no? Que es el filósofo que dice, a ver, vamos a ver éticamente esto cómo va a funcionar. Y entre los tres van planteando preguntas y soluciones a lo largo de la película. Creo que ese es el gran acierto de Jurassic Park. Sí, qué bueno que siempre acabamos hablando de Jurassic Park. No, me falta hablar de Contacto, ¿eh? Quiero bien. cerrar con esa. Jurassic Park, sí, este es uno de los grandes aciertos. Creo que este que dices del personaje de Jeff Goldblum, es buenísimo, ¿no? Que esté ese personaje, que esté invitado ahí. Y que también ocurre en la ciencia. Digo, hay en todas las ramas de la ciencia especialistas en la filosofía de esa rama que continuamente están haciendo cuestionamientos sobre lo que se está haciendo. Digo, no necesariamente eso impacta en entonces cómo se van a seguir haciendo la investigación en ese campo, pero sí que plantea un montón de preguntas que están ahí. Y hay colaboraciones entre esas personas y los que hacen así ya tal cual el experimento. Es decir, sí es un enmarañado muy rico el de la ciencia, con personas que están en la industria privada, con personas que están en la esfera pública, con personas que hacen ciencia aplicada, con personas que hacen ciencia básica, con filósofos de la ciencia, historiadores de la ciencia, en fin. Y pues de manera reducida, pero creo que Jurassic Park sí está retratando esa parte. Claro. Bueno, ahí está Jurassic Park, sí. Vean Jurassic Park. Querida encogí a los niños, ¿qué te parece el personaje de Rick Moranis en Querida encogí a los niños de Joe Johnston? Ay, qué padre recordar esa película. Porque es como científico loco, ¿no? Pero al mismo tiempo todo lo hace por el bien de su familia, pero al mismo tiempo es como si te dijeran, pues mira, la ciencia podría llegar a ser una película de aventuras, que es lo que realmente es. Sí. ¿Cómo ves ahí a Rick Moranis? Creo que ese personaje es también como arquetípico del científico como inventor loco, ¿no? Porque no nada más es científico loco, sino que es inventor loco, un poco como Rick de Rick and Morty. Digo, ándale, sí. Son muy diferentes porque Rick es muy dark. Pero tienen como esa intención, ¿no? O sea, de no solo de descubrir, de hacer ciencia, sino de inventar cosas y divertirse con esas cosas, o sea, hacer juguetitos, tal cual. Claro, sin beneficio ni perjuicio a nadie, ¿no? Porque creo que ese es si Rick and Morty tienen un lado luminoso, es que pues a final de cuentas, excepto al papá de Morty, no le hacen nada a nadie, ¿no? Sí, no le hacen nada a nadie, se están divirtiendo. Un poco también como Volver al Futuro. Es un inventor, o sea, sí es científico, pero son básicamente inventores. Inventores, yo te lo ponía en el mensaje que te mandé. Para mí, Rick Sánchez y el doctor Emmett Brown son lo mismo. O sea, para mí es evidente que Rick and Morty son justo la pareja de Volver al Futuro, pero como dices, en versión dark. Después de muchas drogas. Sí, muchísimas. Hay unos años de ahí oscuros que no sabemos en esa historia. Muchísimas y muy buenas, me quiero imaginar. Son este arquetipo, Emmett Brown, Querida encogí a los niños, Rick and Morty, están como en el mismo lado del retrato del científico, ¿no? Sí, del científico inventor por inventar, ¿no? No inventor por salvar a la humanidad o destruirla,
sino, claro. sino solo por diversión o por una curiosidad. Exacto. Y pues vayamos entonces con Contacto, que pues bueno, yo te mencionaba ahí los científicos de contagio, ya medio hablamos de eso. Está el retrato de la película biográfica, como yo te había puesto en la lista, Marie Curie en Radioactive, que pues bueno, suelen ser retratos a veces, como decíamos, muy cargados a lo bueno, a veces muy cargados a lo malo, ¿no? Como que de repente pierden los matices. No sé si la viste, Esa pero no sí la he visto. Ujú. me gustaría entonces hablar de Contacto, también de Robert Contacto. Zemeckis, con Jodie Foster. La película, pues bueno, viene de un libro de Carl Sagan, es decir, se toma el texto de un gran científico para hacer una película sobre una científica que, contrario a lo que plantea No Miren Arriba, que se enfrentan a la destrucción del mundo, ella se enfrenta a la destrucción de su propio mundo. ¿No? Contacto es Es una buenísima. vuelta de la ciencia que no solemos ver. ¿Qué le pasa al científico cuando la ciencia lo enfrenta a él consigo mismo? En este caso, a ella consigo misma, Sí, de Contacto además creo que es muy rescatable, que es de las pocas películas donde la científica principal es mujer. de entrada. Este, de hecho, puedo pensar en pocas, o sea, Contacto, La Llegada, la de Arrival, que también me encanta, y Ujú, Don't Look Up, pues más o menos, ¿no? Porque el principal en realidad es Leonardo DiCaprio. claro. Entonces, de entrada, eso me parece un gran acierto. Y Contacto, algo, algo que me parece muy luminoso de la historia es que se enfoca sobre todo en el aspecto filosófico de, 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 un, de una cosa científica, que es Ujú. real, además. Es decir, no real que ya nos hayan contactado vida de otro planeta, sino neta, ¿qué pasaría si eso ocurriera? O sea, más allá de si podemos y cómo le hacemos para comunicarnos con vida de otros lados, Ujú. ¿qué pasaría si realmente pasa? ¿No? Claro, que deja que te lo plantee así es, desde el punto de vista cinematográfico, es una pregunta muy a la Hitchcock. Las películas de Hitchcock no te plantean, vamos a descubrir al culpable de algo, te plantean qué va a pasar cuando lo descubran. No, sabes que prácticamente sabes que lo van a descubrir, qué va a pasar después. Esa es una de las preguntas más interesantes que plantean las películas de Hitchcock. Tanto Arrival como Contacto te dicen, pues mira, vamos a dar por hecho que una vida fuera de este planeta nos llama por teléfono. ¿Qué va a pasar entonces? Que es justo lo que plantea también No Miren Arriba. Vamos a dar por hecho de que los científicos comprueban que nos vamos a morir en 6 meses. ¿Tú qué harías? Y creo que esa pregunta es bien interesante alrededor del mundo de la ciencia en el cine. ¿Tú qué harías si alguien con todos los elementos para probar lo que va a decir te dice, mira, tenemos este asunto, ¿no? Unos señores que vienen de 75,000 años luz dicen, hola, ¿qué tal? ¿Quién está del otro lado? ¿No? Sí, sería un terror absoluto, según, bueno, para mí. Pero algo, por ejemplo, que bueno, eso viene desde el libro de Carl Sagan, es esta idea de que incluso si se nos presentara vida de otros planetas, sería muy difícil darnos cuenta de que es vida. Ujú, Em, y eso es algo que está también en el centro de las investigaciones que se hacen desde hace muchos años y en la actualidad sobre buscar vida en otros planetas. O sea, realmente esa es una pregunta muy viva. ¿Cómo le hacemos para detectar algo vivo que no sabemos, que no se parece a la vida, a lo único que conocemos como vida? Y bueno, tienen ahí ujú. sus métodos que finalmente todos de alguna forma u otra son referenciales a lo que se conoce, ¿no? O sea, cómo puedes definir vida más allá de lo que conoces en todo el planeta como vida. Y, y la forma en la que se resuelve en contacto me parece muy elegante, que es que más bien la vida extraterrestre con la que contactan es mucho más inteligente que la Que vida humana nosotros. y se le presenta a ella en forma de alguien que conoce, que es su Claro, papá, ¿no? tiene Ajá, que, digamos, bajar digamos, el nivel para decir, te lo voy a decir para que me entiendas. exacto, sí. Así como tú puedes entender, te lo voy a plantear de esa forma, que es justo lo que hace una sátira. La sátira hace todo lo contrario con la misma finalidad. Ujú. Te lo voy a exagerar para que me entiendas.
¿no? Entonces, ver Contacto desde el punto de vista que nos estás planteando es prácticamente la invitación que yo le haría a la gente. Vean de nuevo, no miren arriba. Con esa óptica, están exagerando las cosas para que nos demos cuenta de la misma forma que a la pobre científica que interpreta a Jodie Foster le dicen, mira, lo voy a decir en palabras que tú entiendes, porque el mundo, el universo es mucho más complejo de lo que ustedes mismos han descubierto. Así es, sí. En, Arrival, por el otro lado, nos lleva como para el lado contrario de, a ver, échale, ¿no? Porque yo no voy a dejar de hablar mi idioma, yo no voy a dejar de comunicarme como me he comunicado, yo no voy a transformar mi físico para que me sientas familiar. Quienes tienen que trabajar son ustedes. Sí, y además en Arrival también es muy, o sea, hablando como de la representación de la ciencia, también se me hace muy padre que ella es una científica social, justamente. Exactamente. De las pocas ¿Ves? películas donde eso pasa, a menos que sean arqueólogos en Indiana Jones, ¿no? Somos muy menospreciados. Estoy muy acostumbrado a eso, Ale. Sí son, o sea, como, sí, como No, no, sí, sí. sí, sobre todo como personas que traen la respuesta a algo, ¿no? O sea, la Ujú. solución a algo. No sé, Tom Raider, pues ella también es arqueóloga, ¿no? O algo así, es decir, también Sí, es científica social, pero básicamente es una Indiana Jones mujer, que él también es arqueólogo, pero sí. pues, en un cliché de la arqueología, que es estar buscando tesoros de civilizaciones Perdidas. secretas, ajá, perdidas, Sí. y que de repente se te aparecen los salvajes de la selva. Y en Arrival es una científica social, lo que hace es estudiar el lenguaje y es Ujú, la indicada para inteligir cómo comunicarse con estos seres. claro. Y efectivamente, pues lo logra. De todas estas, ¿cuál es tu favorita, Ale? Obviamente Jurassic Park. Arrival me encanta, ¿eh? Sí, Sí, obviamente Jurassic Park siempre mi favorita, pero Arrival me parece una súper película. Súper película. es bien interesante. Yo Sí. volví a ver Contacto ahora en Navidades, porque pues en algún momento ahí en lo que se estaba haciendo, lo que estaba yo cocinando, que pues evidentemente hay que encender el horno para que se caliente la casa, eso toma más tiempo. En lo que se horneaba lo que metía al horno, me dio tiempo justo de ver Contacto. Ujú. No sabes qué buena película es. Si no la han recordado, si la tienen un poco olvidada, quiero decir, acérquense a ella. Como película es muy buena y como propuesta de reflexión es bien interesante. Deberíamos hacer cineclub de representación de la ciencia en el cine. ¿Te parece? Ya está, Sí. armado. Y otra que me gusta mucho es de verdad Don't Look Up, no miren arriba, me Sí, encantó. O sea, sí, sí, me sí. pareció muy chistosa, me pareció muy terrorífica. De verdad acabé, y no es por exagerar, pero acabé con mucha ansiedad y Acabas llorando, mudo, sí. llorando literalmente, y yo lloro muy poco en las películas, muy, muy sacada de onda de a pesar de la exageración, como la dosis de realidad Claro, y de tristeza. Entonces, claro. creo que una película tenga tanto rango de lo que te hace sentir, es muy valioso, ¿no? O sea, sí me pareció una genialidad. Es valioso y yo creo que es necesario porque, insisto, estamos viviendo desde hace muchos años en un nivel de búsqueda de la comodidad por la comodidad que nos hace rechazar cosas, que nos hacen sentir algo que hemos querido olvidar, que es la incomodidad, el dolor, la oscuridad, la tristeza, ¿no? Que también son partes del ser humano, que también son sentimientos, sensaciones e ideas que el arte ha explorado toda la vida y que debería seguir explorando. Si reaccionamos mal ante una película que nos incomoda, es que creo los que estamos mal somos nosotros. Entonces, yo le pediría a la gente, abran su rango de apreciación a películas que nos pican las costillas, que nos jalan la oreja, ¿no? Que nos hacen sentir inquietos. Eso también se tiene que hacer y es muy valioso que las películas lo estén buscando nuevamente. Yo invitaría a la gente de nuevo a ver esta y todas las películas que revisamos aquí. No sé si tengas algo más que agregar, Ale. Creo que no. Bueno, creo, de Don't Look Up, me gusta el hecho de que termina sin esperanza. Sí, Creo que esto también es muy incómodo, o sea, muy inquietante. Y creo que está muy bien que se retrate así en una película. No porque necesariamente yo crea que así tenga que ser el destino de la humanidad, pero sí es una posibilidad. Entonces, que eso esté en una película, o sea, no como en justo Armageddon y todas estas en las que sí, al final unos se mueren y se vuelven héroes y mártires, pero la humanidad se salva.
tener Claro. esta otra opción cinematográfica en que no, mira, también puede pasar esto otro. Y así es, me parece. Porque además en ese momento estamos, creo, ¿no? Exacto. Y es como sí podría ser así, no necesariamente, ¿no? O sea, tampoco creo que el chiste sería como irse para abajo y caer en el nihilismo de ya no hay nada que hacer. Claro. Pero podría pasar. Podría pasar. Y la pregunta sigue siendo, ¿ustedes qué harían? Sí. ¿No? Entonces, ahí lo dejamos. Alejandra Ortiz Medrano, mil gracias por haber venido a los micrófonos Cine Garage. Te lo digo, de verdad me da mucho gusto platicar contigo siempre y en todo lugar. Ojalá algún día lo hagamos en persona. Sí, pronto. Gracias por venir al episodio. Gracias a ti, Eric. Yo siempre muy contenta y encantada si se arma ese cineclub ciencia. Lo vamos a hacer ahora, lo voy a proponer. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Hay podcast Mandarax referidos a pandemias y fines del mundo también, ¿no? Hay podcast de pandemia, hay podcast de Jurassic, bueno, de dinosaurios, de vida extraterrestre, que está padre. Y bueno, hay como 200. Entonces, y en Cine Garage hicimos uno sobre dinosaurios en el cine. Sí. Y creo que hicimos uno de Jurassic Park, justo. Y no sé si fue específicamente Jurassic Park o fue ese de dinosaurios en el cine, que hablamos mucho y muy padre. Hablamos mucho de Jurassic Park, pero hay otro de zombies. Y hay otro de zombies, exacto. Ajá. Viene al caso. Sí. Luego hablamos más de zombies. Ale, mil gracias. Gracias a ti, Eric. Bye. Adiós. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.